Bienvenidos a Poncho Morado Podcast, donde la cultura es una merienda compartida. Hoy están conmigo mis dos lazarillos, mis dos ángeles custodios en mi camino hacia el gozo de la lectura. Bienvenidos a Poncho Morado, Yaruska Coco y Carlos García Licot Bebeto, mis queridos amigos. ¿Cómo están ustedes? Muy bien. Estamos muy bien y muy entusiasmados de estar aquí contigo. Este es un programa muy especial porque hay mucho cariño involucrado de por medio, pero también prepárense que este es un masterclass. Italo Calvino, autor del siglo XX italiano, aunque nacido en Cuba, me apuntaba Yaruska, escribió en 1993, o más bien su esposa recopiló unos trabajos que luego de fallecer ella recolectó en un ensayo breve denominado ¿Por qué leer libros clásicos? ¿Por qué leer los clásicos? Se llamaba. El autor comenta, leer por primera vez un gran libro en la edad madura es un placer extraordinario, diferente, pero no se puede decir que sea mayor o menor que el de haberlo leído en la juventud. La juventud comunica a la lectura como a cualquier otra experiencia, un sabor particular y una particular importancia por el momento, ¿no? Eso lo agrego yo. Mientras que en la madurez se aprecian, deberían apreciarse, decía él, muchos detalles, niveles y significados más. Para estimular el placer por la lectura, tanto para los jóvenes y los no tan jóvenes, sobre novelas clásicas, he invitado a estos dos queridos amigos. Ellos guardan mis pasos en el gozo sobre la lectura. Me han ido orientando sobre todo en el último año y medio sobre lecturas básicas y otras novedades que son importantes e ir haciendo mi propio camino. Ambos son lectores muy avanzados. Señores, aprovechen estos consejos amables y abiertos que tanto Yaru como Bebeto disfrutan en compartir, tanto conmigo como lo harán con ustedes. Ellos van dejando como frutillas en los senderos de la literatura universal para que los que venimos detrás podamos ir sobre los pasos de ellos. Bien, Yaruska, quiero comenzar contigo, las damas primero. Las novelas clásicas son caminos recorridos o nuevos surcos que se descubren en la relectura. En mi caso, para mí son caminos recorridos, porque por lo regular, cuando leo un clásico, dejan una sensación imborrable que tengo miedo de perder la magia con una relectura. Puede ser que sea cábala, pero no releo. Ah, sí, qué interesante. No. ¿Prefieres no releer? Que creo que es el caso distinto a Bebeto. Yo sí releo, porque al sumergirnos en una etapa nueva de nuestra vida, en uno de estos clásicos, uno se encuentra con el silencio que tiene a veces dentro, cuya chispa se extinguió por la melancolía, desamores, etc. Y ambas posturas son válidas, tanto la de Yaruska de tener una experiencia única e imborrable, como la de Bebeto de revisitar. Es un reencuentro que llena tu alma de nuevo, es como encontrarte con un secreto ancestral y tú vuelves y reeditas muchísimas cosas viéndolo desde otro punto de vista. Yo creo que hay libros que dejan, en mi corta experiencia de lecturas, que me han dejado la sensación de Yaruska de ya lo que viví con esta obra, no lo quiero repetir, pero también he tenido oportunidades y ustedes también, pero vamos a oír las de ellos. Una pregunta para ambos. Me gustaría, y así ilustramos, que me comentaran cada uno, o que me mencionaran cada uno, 3 novelas clásicas sorprendentes para cada uno de ustedes, y por favor me indican por qué. Yaru. La primera te diría que Los Miserables, porque tengo una relación con ese libro muy importante. Me lo regaló mi abuela y me lo dedicó. Y fue mi primera experiencia con un clásico. Dejó no te puedo ni explicar la experiencia que fue. ¿Qué edad tendrías?
como 19, 20 años, pero todavía recuerdo su material humano, su filosofía, cómo me hizo llorar. Fue algo muy vívido, muy vívido. Todavía siento las emociones que me hizo sentir. Luego te diría que El Quijote, porque El Quijote es una aventura sin igual. Además, entre el primer tomo y el segundo tomo hay 10 años de diferencia y se nota mucho en el ritmo de la novela. Además de que describe toda la fauna humana en El Quijote. Y luego te diría que El Conde de Montecristo, que aunque fue una lectura reciente, no sé cómo yo había vivido hasta ahora sin adentrarme a esas páginas. Bueno, esos son mis 3 clásicos. 3 grandes clásicos. ¿Y tú, Bebeto? Bueno, lo mío fue con la Ilíada, a pesar de que ya yo había empezado con Julio Verne, pero cuando yo leí la Ilíada, como a los 15, 16 años, la primera vez, fue como encontrarme con el mundo de la heroicidad. Ese poema épico que Homero rescató, todas las aristas que tiene y además leerlo en diferentes etapas. Por ejemplo, a mí me pasó que, bueno, me encantó que cuando Aquiles mató en el combate a Héctor y lo arrastró, cuando yo tenía 15 años, eso era lo que había que hacerle a Héctor. Pero luego cuando me lo releí, lo que más me impactó fue cuando el padre de Aquiles, de Héctor, tuvo el coraje de ir a la tienda de Aquiles y pedir el cadáver de su hijo, suplicarle, y dejar toda dignidad y todo orgullo y pedirle que le entregara el cadáver a su hijo. Eso ya en otra etapa de mi vida. Los hermanos Karamazov, Dostoyevsky, quien profundizaban en la psiquis humana y como nadie, y la relación entre la fe, la esperanza, el odio, la moral, y fue algo que me impactó muchísimo. Y el tercero, Lolita, que yo no voy a hablar mucho de Lolita aquí porque ya nunca está aquí, ya ella hizo un análisis espectacular, pero Lolita, lo primero es que Nabokov, el inglés es su segunda lengua y este hombre ha escrito algo extraordinario sobre la codicia, la lascivia, el detrimento de una niña, la sociedad norteamericana, una crítica grandísima a la sociedad americana, y que todavía es una controversia. De hecho, para poder publicar Lolita, Nabokov tuvo que publicarlo en un editorial de libros pornográficos. Entonces, ya por ahí, esos son más o menos mis 3 impactantes, aunque tengo muchos más. Entonces, y son 6 obras dignas de aparecer en cualquier listado de obras universales. Quiero recordar que empezamos este mes con la idea de hacer todos los programas sobre temas que nos lleven a nuestro yo universal. Y confieso que empecé con esa idea a raíz de los conflictos fronterizos que tenemos entre República Dominicana y Haití. Lejos estaba yo de imaginarme lo que iba a pasar en el Medio Oriente. Y este programa, que es de cultura, que no es de política, lo que trata es de que reencontremos, y en este caso de este episodio, en las obras universales, nuestra humanidad, una comprensión de la condición humana. Y yo creo que tanto Yaru como Bebeto han mencionado 6 obras por las que todos debemos de pasar. Se refiere Bebeto a un trabajo que hizo Yaruska con nuestra también querida Wanda, te estoy esperando aquí, en Tertulia Urbana, y que pueden encontrar en YouTube un análisis sobre la obra Lolita. Yaru, Madame Bovary, sí, me has hablado en más de una ocasión de Madame Bovary. ¿Es un clásico por el relato o por la técnica narrativa de Flaubert, de Gustave Flaubert, su autor? Yo diría que por la técnica narrativa. De hecho, coincido con la postura de Vargas Llosa. Él tiene un ensayo dedicado a Madame Bovary y a Flaubert que se llama La orgía perpetua, que si no lo han leído se lo recomiendo muchísimo. Gracias. Y también en su último compendio de textos
dedicados a Francia por motivo de su ingreso en la Academia Francesa, él establece que Flaubert lo que hizo la diferencia fue que se dio cuenta de que el narrador también era un personaje de ficción, que nacía y moría con la historia, que no irrumpía. Inclusive, él en uno de los textos de Un bárbaro en París explica que, por ejemplo, Los Miserables, Víctor Hugo irrumpía cuando hablaba, por ejemplo, de la batalla de Waterloo. Y tú te dabas cuenta cuando él intervenía en la historia, que eso fue lo es que decir, que es una voz. Exacto. Y con esa técnica nace la novela moderna, ¿es correcto? Tengo entendido. La novela moderna nace con el Quijote. Ah, bueno. Sí. Me bajo ahí 5 puntos. Pero sí tengo entendido que Flaubert tuvo unos hallazgos, por ejemplo, con la simultaneidad de la famosa escena del mercado, de ver varios puntos de vista. Pero gracias por esos elementos, es bueno por eso. Si vamos a leer Madame Bovary, también leer esta otra obra para ver cómo fue él encontrando, dándole voz y vida, como tú dices, y muerte al narrador. Bebeto, tú en tu caso, bueno, ya oímos, eres aficionado a la novela rusa. ¿Cuál has revisitado? Ya sabemos que lo haces. ¿Y qué experiencia te ha dejado esa relectura? ¿Una o varias de ellas? No solamente la novela, yo soy un fiel seguidor de Chekhov. La Dama y el Perrito y el Beso me lo debo haber leído como 20 veces. Por favor, pasen por ahí. Porque además de todo lo que no dice y dice, además de los silencios, sí. La técnica narrativa es increíble. Bueno, entonces está Tolstoy. ¿Cuál te gusta la muerte de Iván Ilich. Eso es algo por lo menos puedo increíble. Decir que hizo un episodio sobre esa obra conjunto Dostoyevsky, con Crimen y Castigo. Y Pushkin, que aunque es poeta y no puedo leerlo y no me llega la esencia, porque imagínate, poesía traducida del ruso al español no es tan... Tú no le tomas la cadencia, pero los estudiosos de las lenguas eslavas dicen que Pushkin decía que él era el Mozart de la escritura rusa, porque él le daba melodía a su escritura. Y la gente que ha leído a Pushkin en el idioma corrobora con eso. Al final los rusos son la esencia de la vida, te transportan absolutamente todo lo que es el ser humano. Volvemos a lo mismo, no nos podemos sustraer de las pasiones, de las querencias, de los odios. Entonces eso es lo que yo encuentro en la literatura rusa, además de ver mucho la técnica de cómo escribían. Magnífico, magnífico. Yaru, ¿qué clásico leíste por primera vez ¿qué clásico leíste por primera vez hace poco? O sea, en tiempos recientes, un clásico, ya mencionaste uno de hecho. ¿Y qué efecto tuvo en ti? Bueno, mencioné El Conde de Montecristo, sí. Pero también quiero mencionar que leí este año Cumbres Borrascosas. Wuthering Heights. De Emily Bronte. Que me lo regaló muy amablemente un colega que se impresionó que le hubiera gustado tanto esa novela. A mí me impresionó, me encontré que los personajes son geniales y fue como mi primer acercamiento con lo que es una novela gótica. El que no se lo ha leído, que se adentre esas páginas que realmente son impresionantes. No se conforme con las versiones cinematográficas de esta, ni de ningún otro libro, pero de este en especial. No, porque como hemos hablado anteriormente, una versión cinematográfica es un guión, es una lectura. Y todos tenemos diferentes lecturas. Me gusta cuando Bebeto y Yaru, que son lectores avanzados, mencionan uno que yo leí, sobre todo ese que lo leí en la adolescencia, como, por fin uno. Bebeto, dame un ejemplo de novela clásica que cuente un relato local, pequeño, de barrio, de pueblo, pero de rango universal, donde la humanidad, cuando salió, y todavía hoy se puede decir, me veo ahí, me veo en ese barrio, me veo en esos personajes, me veo en ese pueblito. Definitivamente 100 años de soledad. Cuando yo leí 100 años de soledad, se reafirmó todo en mí.
porque yo soy hijo de dos provincianos que nacimos en la capital, pero mi padre era de Asua y mi madre de San Francisco de Macorís. Íbamos casi todos los fines de semana a Asua. Entonces yo empecé a leer aquello y yo decía, pero esta gente le pasa lo mismo que yo, todos los relatos familiares de sobremesa. ¿Y tú le leíste en el 67 cuando salió o poco después? No, yo lo leí cuando tenía como en el 74, Okay. Yo tenía como 16, 17 años, aunque lo volví a leer después, y ahí sí coincido con Yaru, no fue lo mismo. Uh-huh. El primer 100 años de soledad, el asombro, donde el asombro, y además me le dieron un nombre a lo que yo sentía, que era el realismo mágico. Uh-huh. Me le pusieron un nombre a todo lo que yo había vivido en mi vida. Permiso, doctor, usted ve, esas palpitaciones son las que yo no quiero que se pierdan. Sí. Se va entendiendo la postura de Yaru, que es como un amor. Ahí sí no, la relectura no fue igual. Uh-huh. Fíjense, cada obra tiene sus posibilidades y su efecto en el lector. ¿Decías, Yaru? Que también, lo que habíamos comentado antes, que lo impresionante también de 100 años de soledad fue que Gabriel García Márquez le puso el tono de su abuela, el mismo tono que utilizaba su abuela para contarle las historias. Y eso es tan caribeño, tan latinoamericano, que también fue una voz que fue un descubrimiento para todos. Absolutamente. Dicen que a la abuela de Gabo le leyeron la novela y que cuando terminó dijo, este Gabo sí es chismoso. Qué bella, qué bella. Y qué lindo que desde nuestra región caribeña, porque es un libro caribeño, le hayamos dado a la humanidad la posibilidad de verse en la familia, de verse como en esos sentimientos, como dice Beto, innombrados hasta el momento. Hay un prototipo que es Pedro Páramo, de Juan Rulfo, claro, que es como la génesis de todo eso. Pero bueno, ese es un libro aparte, porque ese es un análisis aparte. Y que quería decir algo que me impresionó mucho de Pedro Páramo, que cuando leí ese libro me di cuenta que hay muertos que están más vivos que los propios vivos. Absolutamente. Ese es un libro que yo encuentro que mucha gente ha querido imitar y no llega. ¿No? Pero es un libro que también entra a esta lista de clásicos. Yo lo volví a leer el año pasado y después que lo terminé, yo estoy segura que tengo que volver. Lo leí en la universidad, lo leí el año pasado y cuando cerré yo dije, te toca leerlo otra vez porque creo que entendiste todavía como un 40%. Ese fue el sentimiento que me dejó. Ahora, el 40% que subí como de 20 a 40 y lo agradecí. Yaru, de la narrativa francesa, que tiene prolijos novelistas clásicos, has mencionado ya algunos. ¿Qué destacarías de ellos? O sea, ese amor, los dominicanos somos afrancesados, sí, hay que confesarlo. Dime tu impresión. Yo me quedo con Víctor Hugo y también con Émile Zola. A mí me marcó mucho la lectura de Teresa Racán. Decía un compañero mío de la Dirección General de Aduanas, yo conocí a Yarusca gracias a su padre, Miguel Coco, que fue mi jefe, pero más que eso, fue una persona que en un momento se convirtió en mi papá cuando ya el mío no estaba, desde muchas maneras, sobre todo con muchas reprimendas que me hizo y que probablemente me hacían falta. Y decía uno de nuestros compañeros, cuando Miguel habla, es una obra de Víctor Hugo oral. Él tenía esa facilidad y su hija hereda mucho de sus dones, sobre todo la bonomía y el amor por la literatura y el amor por compartir todo lo que tiene. Bien, vamos pasando a otros temas, pero siéntase libre también de sugerir temas. Esto aquí estamos ustedes en su casa. Vamos con los británicos. Hablemos del factor Shakespeare, Macbeth, Hamlet, Otelo. ¿Qué son estos? ¿Arquetipos de la vida humana? ¿Cuál es la magia de esos personajes de Shakespeare donde todo el mundo de alguna manera se ve? Vete, arranca tú. Bueno, definitivamente William Shakespeare habla de todo lo humano, lo mismo que estamos diciendo de los rusos, etcétera. De hecho, Pushkin dicen que copió mucho o que se guió mucho del estilo de Shakespeare. Okay. Y cuando leemos a Shakespeare, que tengo que decir que yo no he profundizado en Shakespeare como he profundizado en otros
autores, porque en el inglés que está escrito, yo lo quiero leer en inglés, me es difícil la interpretación. Y no me gustan las traducciones malas, porque al contrario, eso hasta me enoja, una traducción mala. Entonces, es igual la fe, la esperanza, el odio, el rencor, el amor, el desamor, los celos. Ese Otelo, hermano, que pobre mujer, Hamlet, cualquiera de las obras de William Shakespeare están reflejadas en lo que le sigue a la humanidad. ¿Cuál de los libros de Shakespeare no ha sido reinterpretado en obras de arte, en cuadros, en películas, en danza? O sea que para mí un referente mundial, un genio. ¿Tú qué retienes de William Shakespeare? Bueno, yo tengo una deuda con Shakespeare. Yo solamente he leído Hamlet, pero nada, inspirada ahora más con todo lo que acaba de decir el doctor. Tengo que leerlo. Hay uno que como abogada te recomiendo, que es El Mercader de Venecia. Hay un monólogo de Shylock que vale mucho la pena leer. También con Shakespeare tenemos la oportunidad de verlo en las tablas. Ojalá el teatro dominicano, que anda muy activo, pero hace tiempo que nadie monta una obra de Shakespeare, a ver si nuestros teatristas... Yo no recuerdo ninguna. No. De verdad que yo tampoco. Aquí en Dominicana, y mira que el teatro está, me parece a mí, pasando por un buen momento. Aquí es más española. Sí, es cierto. Lorca. Porque también es como se educa en la escuela dominicana, siglo de oro español, no vemos tanto a los autores anglosajones. Es que es difícil traducir una obra de otra lengua, que sea algo que le llegue al público como debe ser. Y además, montar a Shakespeare no debe ser fácil. No, mucho ni trabajo. Desde el punto de vista de los actores, ni del productor tampoco. Claro, y como dice el doctor, si no ha habido acceso a buenas traducciones, no hay posibilidad de que cale la historia como debería. Pero ya que estamos hablando de británicos, si quieren mencionan ustedes un autor de la literatura inglesa que sí quisieran recomendar. Creo que no he mencionado yo, aparte de Shakespeare, pero estoy segura que ustedes tienen por ahí sus favoritos. Yo le voy a decir una de las mías, Virginia Woolf. Virginia Woolf. Virginia Woolf, sí. Sí. También yo tengo deuda con Virginia. Creo que me leí una sola obra de ella. No he profundizado, pero eso lo tengo ahí en ciernes. Bueno, pues continuamos con otro tema, que yo sé que porque compartimos, a veces en chat, a veces personalmente, y he oído a estos dos amigos, que es un deleite oírlo hablar de literatura, porque es como un traje hermoso que se va armando, como si fuera un tejido lindo. Y los escuché hace poquito hablar de La Montaña Mágica de Thomas Mann. A ver, ¿de qué trata y por qué ambos están tan emocionados con esa obra? Bueno, eso va a ser un clásico que voy a tomar en el 2024. Ya el doctor me recomendó una buena traducción, porque eso es esencial, y una buena edición. Pero el doctor es un admirador de Thomas Mann y de La Montaña Mágica, sobre todo. Yo, la primera vez que me lo leí de fresco, fue como 20 y pico de años, una cosa así, pero era la edición del 34. Y este año encontré esta edición que les recomendé a Yaruska, que ahora no me recuerdo exactamente cómo es el nombre de la traductora, pero La Montaña Mágica es una novela que se desenvuelve no en la Alemania, se desenvuelve en los Alpes suizos, en un hospital muy especial, donde un caballero alemán va a visitar a su primo que tiene tuberculosis, y él va por 3 semanas. Y las 3 semanas se convierten en 7 años. Y en aquel microcosmos se entrelazan todas las pasiones humanas. Hay disquisiciones filosóficas, hay tendencias políticas. Perdón, ¿en qué década? Es una historia del siglo XX, ¿no? Es una historia del siglo XX, pero
Primera Guerra Mundial. Okay. Entonces, es esa sociedad que está en ebullición, que se prepara para la guerra, que la gente toma diferentes posturas, que dentro de los enfermeros, médicos, pacientes, hay todo tipo de personajes, gente de diversas etnias, y la verdad es que es toda una disquisición filosófica de la condición humana. Y es un libro que no es espectacular, pero cuando tú terminas, tú dices, ¿y qué es lo que yo he leído, Dios mío? Tú no te quedas igual, no te quedas igual. Y voy a decir una pequeña frase de Pessoa que escribí en el libro. Adelante. Y es, leo como quien está de paso. Eso decía Pessoa de la lectura. Dice muchísimas otras cosas, pero la lectura es tan apasionante, tú te encuentras con tantas cosas y dices, pero esto me pasó a mí, esto le pasó a fulano de tal, esta frase me encaja en este traje que yo tengo ahora mismo. Entonces eso pasa muchísimo con La Montaña Mágica. Y yo, todo el que entienda que tiene el tiempo, porque son 1000 y pico de páginas, que lea. Yo sé que Yaruka... No, que quería aportar, que empecé a buscar el mensaje que me había mandado el doctor sobre la edición que recomendaba. Aquí sale que La Montaña Mágica de Thomas Mann, hay una nueva traducción realizada por la doctora en filología alemana Isabel García Adanés, coincidiendo con el 50 aniversario de la muerte del escritor. Esa es la traducción a buscar. Gracias. Yo quiero decir algo. Estas son dos personas generosas, no solamente conmigo, casi como hasta inmerecido todo el tiempo que me dedican cuando yo estoy todavía en preprimario y ellos están hablando de temas de bachillerato, de literatura. Ya Yaruka había visitado, yo había explicado que Yaruka diariamente hace recomendaciones en su cuenta de Twitter que pondremos a disposición, es Yarucoco, Yarouska Coco. Al doctor es la primera vez que lo traemos, espero que no sea la última. El doctor también es autor, pero Yaruka insiste, pero él es tan modesto y autor de libros que ha publicado, ha publicado dos. No, uno, el de tengo otro. Memoria del Miocardio y otro en proyecto, pero además también unas colaboraciones en acento. Voy a hacer una confesión, cuando yo empecé a leer el doctor, yo tengo que escribir semanal y darle más reflexión a mis escritos, porque a la literatura hay que pensarlo un poquito mejor. Yo tampoco soy tan talentosa como para sacar todas las semanas algo. Y un trabajo reciente que él hizo sobre su tío Antonio Prats-Ventos, nuestro notable escultor, ese y otros que ha publicado y otros que vienen por ahí, ya me contó, lo pueden encontrar en Acento, y Memoria del Miocardio está en Cuesta. Ya no está en Cuesta, se pueden comunicar directamente conmigo. Ya saben, y también pondremos @bebetodice en la versión en YouTube y bueno, ya oralmente para los que nos escuchan por Spotify. ¿Qué clásico del siglo XX, Yaru, Bebeto, tiene cada uno planeado leer? Bueno, ya Yaruka hizo un compromiso con La Montaña Mágica, o releer en el caso del doctor, que acostumbra a volver sobre las obras próximamente. Por ejemplo, para las Navidades yo sé que Yaruka hace una pilita y Bebeto hace otra. Bueno, la mía no puede ser en Navidades, porque yo voy en busca del tiempo perdido de Marcel Proust, porque es un reto para irlandés, mí. ¿no? Sí. Es una aventura larga. Es muy largo, muy largo. Nunca he leído a Proust y también técnicamente lo quiero ver técnicamente, cuál es la técnica, porque cuando uno empieza él tiene un libreto chiquito también que se llama, ay, caray, ahora no me acuerdo, que sí leí el chiquito. Y yo, bueno, o En busca del tiempo perdido del otro, yo que diminuto Dalton, pero continúe, doctor. Cuando uno empieza a escribir, entonces medio se daña porque empieza a ver las técnicas que utilizó, cómo enfocó los diálogos, etcétera. Entonces, a veces la primera lectura debe ser como un simple lector, y ya
después, eso me pasó con Lolita. Yo empecé a leer a Lolita y después compré el audiolibro, y no obstante el audiolibro, sino que lo compré en inglés también, porque duré como un mes y medio leyendo Lolita, porque encontraba pasajes que eran increíbles. Entonces, para volver y retomar el hilo, voy a leer En busca del tiempo perdido en algún momento del año que viene. Una aventura larga y ambiciosa. Yaro, ¿y tú por dónde te vas a orientar? Bueno, quiero La montaña mágica de Thomas Mann y El gato pardo de Giuseppe Tomasi di Lampedusa. Siempre se me olvida bien los apellidos, pero lo quiero leer. Incluso hablé con un italiano que me comentó que eso era lectura, El Conde de Montecristo y El gato pardo era lectura obligatoria de bachillerato en Italia. Sí. Ah, sí. Que es uno de los comentarios que hace Italo Calvino en ese trabajo del libro, que es un clásico, por ejemplo, en Inglaterra, no necesariamente lo es en la educación escolar italiana, y él da ejemplos de, por ejemplo, libros que son muy populares, incluso en América, como los de Charles Dickens, y él decía en Italia, pues no lo son otros. De manera que, ahí se van a obras bien de largo aliento ambas. ¿Qué clase? ¿Han leído alguna novela clásica que le puso a conversar de nuevo? Hice la pregunta muy específica con respectivos, no seres queridos, con su papá o alguien, su abuelito. Yaro, dime tú. A mí cada vez que un pasaje me mueve el alma, siempre me evoca a mis seres queridos. Los ausentes y los presentes. Muy bien. En el caso mío, tengo dos obras que me recordaban a mis abuelos. Yo tenía unos abuelos y un padre que eran espectaculares. Y una es En la sonrisa etrusca de José Luis San Pedro, que si no lo han leído, por favor, y es la relación de un abuelo ya retirado que peleó en la guerra de independencia de Italia, y que está como abandonado y su hijo lo tiene que traer a la ciudad. Y esa relación que estaba rota se une a través de un nietecito que nace. ¡Ay, qué belleza! Y aquello es increíble. Uno de los libros más lindos que yo he leído en mi vida. Y el otro, que era la personalidad de mi padre, era Sorba el griego de Casancán. A mi papá le encantaba la película. Yo me leí el libro y ese era mi papá. Ese caballero era mi papá. ¿En serio? Incluso mi mamá lo dice. Ese lo vemos a cada rato, incluso vemos la película precisamente por eso. Te quería, ahora que estabas diciendo lo de tu padre y tus abuelos, no te voy a decir un libro específico, pero sí un autor. Mi abuela paterna era admiradora de Stefan Zweig. Okay. Y ella me regaló María Antonieta, varias novelas de Stefan Zweig. Cada vez que yo leo un libro de Stefan Zweig, vuelvo a ella. Qué maravilla, ¿eh? Qué posibilidades da la literatura. Hace poco leí Las Viñas de la Ira. Yo sé que mi papá no leyó ese libro, pero era gran admirador de el personaje que desarrolla Henry Fonda en la versión fílmica de Ford. Y cuando leí el libro, pero por supuesto que mi papá que era un hombre de un pueblo remoto de este país en la época de Trujillo, y que viene no una situación tan desafortunada como la del protagonista, pero sobre todo el pensamiento de una generación, los personajes de la abuela, del hermanito, se parecía tanto al cuadro familiar de mi padre en su juventud. La literatura da esas posibilidades de conversar de nuevo con nuestros seres queridos que ya no están, y con los que están también, sobre todo, es bueno dialogar sobre ellos. Italo Calvino escribió, Bebeto y Yaro, un clásico es un libro que está antes que otros clásicos. Pero quien haya leído primero los otros y después lee aquel, reconoce enseguida su lugar en la genealogía, digamos, de la literatura. ¿Les ha pasado?
Bueno, cuando uno ve referencias, cuando uno suele notar referencias de otros libros dentro de los libros, según uno va leyendo. Pero todos estamos llenos de referencias. Yo sí he podido notar, por ejemplo, la leyenda de Prometeo en Frankenstein, Alicia en el País de la Maravilla, en la Caverna de Platón, y también Matrix, la película, y West Side Story es Romeo y Julieta. Es Romeo y Julieta, sí. Entonces, más o menos, y uno, como dice Yaruca, uno vincula mucho, porque es que todo está escrito, o sea, los griegos se encargaron de darnos un marco y sobre todo transmitirnos toda esa vivencia, todo lo que ellos escribieron, y todavía hoy día nosotros nos regimos por esa literatura. Y qué bueno, porque es como un parentesco entre autores que hace al lector sentir que está caminando por un terreno familiar. Bebeto, ¿son los clásicos libros abiertos que nunca terminan de decirnos cosas o no necesariamente? Yo escribí algo sobre eso. ¿Ah, sí? y te lo voy a leer. Definitivamente son los que provocan, evocan, emocionan. Son aquellos que sobreviven al tiempo y a las modas, como te estaba diciendo, a las tendencias y al olvido. Atraen nuevas generaciones, son referentes y adaptados para toda forma de expresión hasta miles de años después. Entonces yo creo que bueno, también tenemos que decir de la literatura occidental, porque sabe Dios lo que se escribió por ahí en otras lenguas, en otras historias, pero que no tuvieron la dicha de sobrevivir como hicieron los griegos y luego los romanos para poder sobrevivir a lo que es la cultura occidental. Sabe Dios lo que escribieron en Sumeria o en Indonesia y se perdió. Sí, que desafortunado eso, pero que afortunado que en el caso de los griegos y los romanos hubo documentación, y ya después que se inventó la imprenta, pues todavía más. Y qué bonito cuando autores, como decía Basilio Béliard, rescatan o traducen, para los que no conocemos, de otras lenguas, trabajos, por ejemplo, de Oriente, como hizo Octavio. En tu caso, Yaru, ¿qué opinas sobre ese tema? El tema de que las novelas clásicas son atemporales. Pero bueno, ¿recuerdan el nacimiento de algún clásico ya en sus vidas? Leer un libro y decir, bueno, este libro que acaba de salir este año se va a convertir en un clásico. Yo no quiero mencionar ninguno, sino oír sus comentarios. Ya Luz, empezando contigo. La insoportable levedad del ser de Milán Kundera, que salió como en el 84. Tan pronto se salió a la luz. Nos cambió la visión a todos. Todos nos sentíamos como snobs. Sí. Y un poco filósofos. Sí. Bueno, el perfume. Yo leí el final 14 veces, porque era que yo no había una cosa dentro de mí que yo quería entender qué era lo que había pasado ahí. Luego lo llevaron a la pantalla y fue una película, pero jamás, nunca en la vida. Jamás, eso sí que no puede hacer el cine. El cine puede llevar muchas bellas artes, pero todavía no puede llevar los perfumes. No, absolutamente. El perfume fue una novela impactante para mí. Qué bien. En su opinión... Ay, qué bien. Y qué bueno que se lo leí tan pronto salió. Milán Kundera, le debo la tarea. Pero porque además fue bestseller el perfume y la insoportable de ser trajo muchos comentarios. Bueno, si te lees a Milán Kundera nos comentas, porque debe ser un poco anacrónico ahora. Sí, totalmente. Oh, ¿en tan poco tiempo? Sí, claro. Sí, porque ya es la caída de todo lo que conocíamos en ese entonces. No hay muro de Berlín, no hay, ¿entiendes? No hay Guerra Fría. Bueno, hay otra Guerra Fría, pero no la que había en ese entonces. Entonces... El personaje era muy mujeriego. Era un personaje que no va a gustar en esta época. Entonces, sí, creo que no. Yo no la volvería a leer. La leí una sola vez y no la volvería a leer. Yo tampoco. Bien. En su opinión respectiva, aunque yo creo que ya Beto más o menos dijo algo, ¿cuál es la principal novela clásica latinoamericana? Y como ya mencionamos una, si quieren mencionar otra...
¿Y por qué? Bueno, como ya yo mencioné la 100 años de soledad, otra novela impactante para mí y de un individuo que nos hemos como disgustado en los últimos 20 años fue La ciudad y los perros de Vargas Llosa. Porque además yo estuve en una academia militar. ¿Cómo? Y yo yo pequeño, así como en la edad donde desenvuelve eso, y me relacioné con muchísimas cosas, con muchísimas experiencias, con enfoques, aunque yo estaba en Estados Unidos, y esto se desenvolvía en Lima, en Perú, pero es la esencia humana, es lo mismo en todas partes. Y sí ahí yo empecé a leer a Vargas Llosa hasta cierto momento que ya como que el discurso de él y su literatura no fue tan, aunque es un genio escribiendo, pero hay algo que ya yo no... Que se agotó en él, que se agotó, para tu gusto. Sí, son como esos cantautores que fueron fantásticos, pero de repente empiezan a hacer canciones como repetitivas y que no se relacionan conmigo, y eso me ha pasado con Vargas Llosa. Entiendo. Hablando de Vargas Llosa, el libro que estoy leyendo sobre los textos dedicados a Francia, hay algo en el tono de él que yo tengo sentimientos encontrados, porque él, si toma un tema, lo degolla, es incisivo y luego le pasa la mano. Sí. Entonces es como algo extraño, pero son muy didácticos, uno no deja de aprender, pero es un tono complicado a nivel de él como articulista. Yo lo prefiero a él muchísimo más como narrador, como novelista. Me decepcionó muchísimo el libro dedicado a Benito Galdós. Lo encontré un compendio de resumen de colegio. Sí, parece que él ya no está muy en forma. No quiero predisponer las lecturas con Vargas Llosa porque no deja de ser un genio, pero tiene 87 años. Claro, claro. Sí. Hay un momento cumbre en el trabajo de todo artista. No se le puede pedir tanto, y más ya con una edad tan avanzada. Al contrario, es admirable que él siga en el ejercicio. Por supuesto. Sí. A la fecha, esta autora tan popular, J.K. Rowling, es una novelista clásica juvenil como fue Dickens, aunque Dickens en su momento no era tan juvenil. Lo leí, era popular, pero luego se volvió una literatura juvenil. ¿Qué piensan ustedes? Es decir, ya el siglo XXI tiene autores, empecé por el ámbito de la literatura juvenil, sino esos otros autores juveniles que ustedes consideran que, por ejemplo, Yaro, que tú que tienes hijos adolescentes y uno que va llegando a la adolescencia, de escoger un clásico juvenil, ¿en cuál pensarías? La juventud está leyendo mucha novela gráfica, muchísima, y con relación a la de Harry Potter, es que yo nunca leí Harry Potter, fue una generación que vino después. Sí, nosotros somos de otra. Ya, claro que es un clásico juvenil, fue toda una generación que creció con Harry Potter. Y yo no soy fanática de esa autora ni del personaje, pero sería mezquina si no les reconozco que ella puso a esa generación a leer. Totalmente. Yo tengo una experiencia que viví hace como 2 semanas, y es que nosotros en la residencia de cardiología empezamos a hacer tertulias culturales. Hace 4 años empezamos un grupito pequeño, y una de las jóvenes nos dio la sorpresa a los profesores y a sus compañeros de hacer una tertulia literaria. Y aquello fue que empezamos por Kafka, Borges, y revisamos todo, pero cuando llegamos a Rowling y Harry Potter, aquellos muchachos desplegaron una cantidad de información de personajes que yo me quedé en babia porque nunca lo he leído, y sí me di cuenta de que ella había tenido una incidencia importante en esta generación, que se sabían, incluso se recitaban cosas de Harry Potter y cuál era la idiosincrasia o la forma de personalidad de fulano de tal, de Dumbledore. Yo porque aunque ella acude a lo fantástico, y ese es el tema, que no todos son fanáticos de aquello que la juventud le atrae, parece que es justo reconocer que ella entra a la condición humana. Sí, a pesar de que
se apoya de lo Sí. fantástico, llega hasta el corazón del lector. Sí, hay que decir algo sobre Dickens. Dickens fue un contradictor de paradigmas. Ujú. Dickens hizo cosas, incluso cuestionó esa sociedad victoriana. Por ejemplo, la Navidad que nosotros sabemos empezó con el Christmas Carol, cuando se interpretó y la reina puso un arbolito de Navidad y entonces se comercializó la Navidad. Oliver Twist, Sí. esa vida, también una vida azarosa Ujú. Sí, sí. de Dickens, pero puso también en evidencia la pobreza y las condiciones en que vivían la clase obrera inglesa y sobre todo la discriminación con las mujeres también. Sí, sí, sí. Entonces, yo no creo que Rowland pueda llegar hasta ahí, pero la verdad que Dickens fue un fenómeno, Un fenómeno. en su momento. Y le dio voz a una serie de personajes que la literatura estaban pasando por debajo del radar. Ujú, ujú. Y eso lo mantiene como un clásico. Pero vamos a ver, el tiempo dirá. Vamos con Norteamérica, Steinbeck, Hemingway, Capote, Fitzgerald y otros más. De los estadounidenses, Yaruska, ¿cuál es tu favorito? Yo me quedo con Hemingway. Ok. Por quien doblan las campanas ha sido el libro más hermoso que yo he leído. Es una joya de la literatura estadounidense. El doctor tiene su favorito. Bueno, yo tengo una relación ahí muy íntima con Steinbeck porque cuando yo estaba en la escuela en Estados Unidos me tocó hacer en la clase de literatura inglesa un resumen de La Perla. Y yo Ok. tuve que hacer ese resumen de La Perla y empecé a ver aquella literatura tan rica con las vicisitudes que pasaban estas personas, que parece que está basada en un cuento mexicano, La Perla, sí. Y luego las uvas de la ira, Es supertriste. al este del Edén, y esa denuncia de Steinbeck de la cultura norteamericana, que creemos que siempre todas las familias son ricas, que no han pasado vicisitudes, y cuando esa familia de Oklahoma se tiene que trasladar a California y todo lo que pasa durante la depresión, es una pintura de lo que sucedía. No obstante, cuando yo empiezo a leer a Hemingway y me leo Por quién doblan las campanas, Adiós a las armas, y El viejo y el mar, aquel combate entre este ser humano disminuido y aquel pez y las vicisitudes que pasan los seres humanos, además con trazos de prosa tan breves y que dicen tanto, y con un nivel de literatura que tú puedes leerlo superficialmente, pero abajo hay una sustancia que es inigualable. Hay capas. Sí, hay capas, que la literatura tiene capas. Yo siempre busco la capa de la literatura. A mí me pasa que Hemingway pasa igual que Juan Rulfo, que es conciso pero inmenso. Sí, sí. Así es. Y por eso son fácilmente recomendables para el que pues les da pereza leer una obra de 1000 páginas. Pues sí, El viejo y el mar. La Perla es novela corta también. La Perla es una novela corta. Y la misma de Las Viñas de la Ira no es tan Sí, tan no larga. tan larga. Pero Por quién doblan las campanas, Es el problema. también a una generación, bueno, la generación que vivió la dictadura aquí, fue un momento también de, a través de la lectura, empezar un poco la revolución personal por sí ¿Sabe mismo. también la grandeza de Por quién doblan las campanas? Que se basa en la Guerra Civil Española y tú te das cuenta que los malos estaban en los dos bandos. Exactamente. Sí, que no había Que fue una visión de que, óyeme, la guerra es mala, todo el mundo pierde, es un absurdo y los malos están de ambos lados. De hecho, fue un trabajo tan interesante que le mereció estuvo nominado para el premio Pulitzer y luego 2 años después obtuvo el premio Nobel Hemingway. Sí, y qué bueno que mencionas eso en una semana en que estamos realmente muy preocupados todos, porque no se puede escoger, a mi modo de ver, y me gustaría saber si usted opina igual, tener un programa de política, no hay forma de escoger entre Palestina o Israel. Personalmente, gente que yo quiero en Israel perdió un ser querido. Hay que escoger la paz. Hay que escoger la cultura de paz, como se habló aquí en un episodio previo,
con nuestra querida Sandra Nogué. ¿Qué novela de este siglo XXI, o de estos tiempos, si acaso no del siglo XXI, ya la ven ustedes como un clásico? Me encanta esa sonrisa porque siento que por lo menos he hecho preguntas interesantes a estos dos grandes lectores y queridos amigos. La fiesta del chivo, de Mario Vargas Llosa. Bien. Y Limonov, de Manuel Carrer. ¿De dónde es Manuel Carrer? Francés. Ah, ok. Francés, su madre es rusa. Sí. Ajá. Su madre es rusa, sí, ¿verdad? era rusa la madre. Era rusa. ¿Y de qué trata esa obra, Yaru? Es sobre este personaje que es un disidente ruso, un escritor súper polémico. Es un loco. No quiero dañar la historia, pero léanla, que es maravilloso el libro. Realmente no te dejes indiferente. Gracias. El personaje es real y un individuo que él fue haciendo incluso fue haciendo videos o algo así cuando lo entrevistaba, y dependía de cómo estaba el día, y el tipo había sido de todo, desde un hombre extremadamente rico hasta extremadamente pobre, disidente en esa época de Rusia, y la verdad es que vale la pena leer. Es un librazo. Me encanta. Murió recientemente, ¿eh? Sí, sí. Me encanta haber hecho esta versión, este episodio audiovisual, porque las caras de Yaruski y Bebeto cuando hablan de una obra que les gusta es impagable, y es parte de lo que uno quiere pues contagiar a los amigos de Poncho Morado. Yo tengo un clásico mío, porque también los clásicos son de uno. Sí, del lector, por supuesto. Seda. Eso es válido. Para mí Seda es aunque se escribió en 1996, pero Seda de Bárico es hasta un libro hasta metafísico. ¿De qué trata? ¿De dónde es el autor? El autor es italiano, Alessandro Bárico, y trata, es que trata de muchas cosas. Es indescriptible. Ustedes se fijan, ellos lo han leído y es una obra de ambos. Me encantan esas bonitas coincidencias entre ellos, y yo aquí no hago más que maravillarme del mundo, y ese bonito hábito que tienen tanto Yaruska como Beto se refleja en su bonomía. La literatura hace eso con las personas, no con todo el mundo, porque verdad hay los déspotas ilustrados también, pero con lo que pasa también es donde cae, y aquí caen dos buenas almas. Es un libro tan lindo, para mí es la historia de amor más linda que se ha escrito, esa y El Ruiseñor y la Flor y la Rosa de Oscar Wilde. Sí. Es que es una melodía, es como invitarte a un baile lo que hace este hombre, y con una historia sencilla pero que te va llevando, y hasta repetitiva, y tú vuelves y te envuelves. Vuelve y encanta. Para mí es la obra que me ha marcado en este siglo. Seda. A mí me marcó mucho también El retrato de Dorian Gray. Oh, yo también. De Oscar Wilde. Sí, bueno, es que ahí también esa... Y además se siente esa personalidad excéntrica del escritor. Sí, yo le contaba a Yaruska que en el cementerio de Perlachés, la tumba de Oscar Wilde es un espectáculo, porque está lleno de besos. La gente va y se pone pintalabios rojos, y hay un mural que no se sabe quién lo hizo, pero él está enterrado ahí, y está lleno de besos. Entonces hay que saber que Oscar Wilde fue un individuo que, por ejemplo, el retrato de Dorian Gray, él tuvo que bajarle a la relación homosexual. Que claramente hay. Porque claramente está, pero él no la pudo expresar como él quería. Incluso fue sometido, estuvo preso por su tendencia sexual. Entonces, y desde la cárcel escribió un poema bellísimo, hermoso, bellísimo. Muy adelantado a su tiempo, Oscar Wilde. Y qué bueno coincidir en él con ustedes y conocer esa obra perla, para saber que ya hay un clásico del siglo XX a criterio de estos finos lectores. ¿Ibas a decir algo? Para mí, Seda es
es un espectáculo. Y además un libro que se lee bien y rápido, no es que tú vas a estar un mes leyéndolo y quieres seguir leyéndolo. Eso, a mí me pasó eso. Tenemos ahí una buena recomendación. Bueno, siempre hay que hablar de lo local, porque también en nuestro país hay riquezas literarias. ¿Cuál es la novela clásica dominicana para Yaruzca? La Mañosa de Juan Bosch. Yo El también. doctor coincide. Total también. coincidencia. Total Gracias por no coincidencia. decir Riquillo, gracias. No, pero también es un clásico de Sí. Dominicana. Bueno, no es la literatura que a nosotros nos gusta. No, claro. Eso parece un Paquito, Ujú. que por cierto estoy escribiendo algo de los Paquitos. Y, Esperemos eso. y entonces, pero definitivamente La Mañosa tiene toda la genialidad de Juan Bosch y además un estudio de la cultura, De la idiosincrasia de la dominicana. idiosincrasia dominicana, de lo que se pasaba y todavía se pasa en la sociedad. Yo le quiero hacer dominicana. una pregunta. Iba a decir, y lo Adelante, Yaruzca. interesante, que la Mañosa era la mula, la La burra, burra. era la burra. Sí, la burra. Que, igual que García Márquez, era un personaje secundario, era un personaje X, Sí, pero Juan Bosch, un genio. Un elemento narrativo. Un absolutamente. elemento narrativo. Ustedes piensan que Juan Bosch, el autor, el literato, los dominicanos entendemos su grandeza. Yo creo que no. No, porque él fue completo, fue ensayista, Sí, cuentista. sí, pero lo que quiero decir que el dominicano promedio, cuando le hablan a Juan Bosch, y hasta natural que así sea, piensan en el político. Pero fuera de aquí, si a usted le pregunta a cualquier persona en Argentina, ¿qué autor dominicano te conoce? Juan Bosch. O sea, yo no estoy segura de que el pueblo dominicano, o sea, el dominicano promedio, entiende la grandeza literaria de Juan Bosch, amén de sus otros aportes a nuestro La país. democracia. Sí, la Ajá. democracia, te iba a decir, él tiene un libro que se llama Hostos el Sembrador. Sí, yo lo tengo y lo leí. Ese libro se hizo un concurso internacional y quien lo ganó fue Juan Bosch para escribir esa biografía Excelente. de Eugenio María de Hostos. en La Puerto mejor Rico. para mí. Y yo tengo mi coleccioncita de hostos y para mí esa es la mejor. Judas Iscariote, Ujú. el calumniado. Y Y los hay cuentos. Ujú. sí. Y hay un libro que a mí me impresionó de él, que es Breve Historia de los Pueblos Árabes. Cuando Ah, él ese lo leí. empieza a describir el camello, o sea, ese señor empieza a describirte el camello para hablarte de toda la historia de los pueblos árabes. Si no se lo han leído, léanselo, porque además en este momento vale muchísimo. Oh, claro. Para tú entender muchísimo lo que está sucediendo en Medio Oriente. Qué buen aporte. Qué buen aporte, sí. Gracias, doctor. Bueno, señores, banquete nos hemos dado. El Quijote de la Mancha. ¿Es la novela clásica por excelencia? ¿Me equivoco? Sí, claro, ¿Y por qué? definitivamente. Bueno. Hay que leerla, no sí. queremos porque cuando yo me adentré a esas páginas no sabía lo que me iba a esperar. El primer tomo me dio muchísimas risas Sí. y el segundo tomo ya es mucho más filosófico y tú vas viendo la evolución del Quijote, cuando la vida lo va marcando. Sí. Igual, se escribió en 2 etapas, con 15 años de diferencia. 10, doctor. Fueron 10 10. años de Ujú. diferencia, siglo XV. Ujú. Aunque hay una controversia. Se dice que el Quijote había sido escrito por un escritor árabe, pero eso no está probado. La cuestión es que a partir del Quijote empieza la literatura moderna. Ujú. Eso es lo que yo entiendo. Y bueno, ha sido el libro más traducido, más reproducido, más escrito. Y bueno, y siempre tiene vigencia el Quijote. En cualquier etapa de la vida uno puede leer el Quijote. Es un libro divertido, aunque alcanza momentos filosóficos y bueno, todo lo de la polifonía es muy disfrutable porque es lo que estamos acostumbrados hoy. Bueno, señores, qué buena sesión. El libro clásico, explica Italo Calvino, el autor que cité al inicio, al releerlo en la Edad Madura, dice Calvino, hace que los lectores volvamos a encontrarnos con esas constantes que ahora forman parte de nuestros mecanismos internos y cuyo origen habíamos olvidado.
Y esta es también una sorpresa que da mucha satisfacción, como la da siempre el descubrimiento, como le gusta a Yaruska, de un origen, de una relación, de una pertenencia. Muchísimas gracias, Yaruska y Bebeto. Yo me siento como una niña pequeña, en un banquito pequeñito, oyendo a dos personas que por la tremenda humildad, ni siquiera yo hasta sentarme aquí con ustedes, sabía lo mucho que puedo aprender de su recorrido en la literatura. Tenemos que volver a la poesía, a la literatura, para encontrar nuestra humanidad. Es ahí donde, sin menoscabo de que usted además lo busque en su religiosidad o en su vida política, en fin, en su vida familiar y social, pero guardémosle ese tiempito también a la literatura, que es la forma en que la humanidad se comunica a través de los tiempos. ¿Quisieran decir algo para terminar? Yo te felicito. Este es un espacio que hacía falta, que nosotros añorábamos que hubiese algo así, y tú has tenido el tesón y la perseverancia de hacerlo. Yo te felicito. El atrevimiento. El atrevimiento, lo que tú quieras, pero esto es algo que cada vez que podamos aportar, lo vamos a hacer. Gracias. Así es. Muy Gracias, muy loable lo que haces, Angélica. Bueno, tratando de hacer lo bueno de siempre describirme como un aprendiz es que puedo traer a maestros. Así que ese es quizás el truco de Poncho Morado, que la conductora es un aprendiz como muchos de los que están afuera, y entonces soy interlocutora de curiosidades que puede tener algún buen amigo allá afuera. Así que, Yaru, Bebeto, gracias, y como siempre digo, cambio fuera.